Buenas tardes. El propósito de este video es mostrarles cómo utilizar un software para el cálculo de los esfuerzos en estructuras, ya sea estructuras reticuladas o estructuras de vigas o pórticos en el plano, que les va a permitir, por ejemplo, corroborar los datos o los resultados hechos analíticamente. Hay que hacer una aclaración. El software elegido es RISA 2D, versión educacional, que si buscan la página de RISA Software van a encontrar la versión 2D, pero no la académica, ya que estuvo disponible cierto tiempo y después dejó de estarlo. Las diferencias son pequeñas diferencias, lo que pasa es que la versión educacional es un poquito más simple en cuanto a los menús y demás. Lo podrán descargar del aula virtual a la versión educacional, y si no, bajan el software que está disponible en la web y van a ver que hay muy pocas diferencias. Bueno, les voy a compartir la ventana para que pasemos a ver el software. Esta es la pantalla de inicio. Una aclaración respecto a este software es que, a diferencia de estructuras estáticas, donde nosotros utilizamos las ecuaciones de equilibrio para que nos permiten analizar los esfuerzos en estructuras estrictamente isostáticas, este software utiliza, y muchos software también, generalmente utilizan el método de rigidez, que es muy fácil de programar, por eso es muy sistemático. Entonces generalmente los software utilizan este método de rigidez. La importancia de la aclaración es que el método de rigidez permite calcular esfuerzos en estructuras hiperestáticas. Entonces, cuando definamos el problema, tenemos que definirlo de tal forma, queremos verificar un ejercicio hecho a mano, que tenemos que definir los datos del problema y los apoyos para que sean isostáticos. ¿Bien? Porque si definimos los datos de otra forma y la estructura termina siendo hiperestática, desde las estructuras isostáticas no lo vamos a poder resolver, pero el software aún así les va a dar un resultado y no van a coincidir. Y el tema es que, en realidad, si definimos mal los datos, estamos resolviendo otro problema. Entonces, esta es la pantalla de inicio. Es bastante secuencial y lógica la forma de definirlo. Venir acá y definir qué unidades van a utilizar. En este caso, si tildan la opción de usar unidades consistentes, eligen tanto en longitud como fuerzas o momentos o áreas y demás, las unidades. La opción por defecto es utilizar unidades consistentes. Entonces, en ese caso, ustedes tendrán que, no le aclaran al software qué unidades están utilizando, pero saben que tienen que definir todas las unidades, elegir una unidad, por ejemplo, de longitud y una de fuerza, y que, por ejemplo, el momento sea consistente. O sea, si utilizan metros para definir las coordenadas, los puntos que definen la estructura, y utilizan newtons, por ejemplo, para las fuerzas, entonces tendrán que usar momentos de kilonewtons metros, unidades de kilonewtons metros. Y los diagramas de momentos saldrán en kilonewtons metros y los de corte en kilonewtons. Entonces, bueno, cuando ustedes abren el programa, tienen acá a la derecha una guía secuencial, en donde primero definen las coordenadas de los nudos, luego definen los apoyos o las condiciones de borde, llamadas en este caso, cuáles son los elementos, el modelo, o los members, o las vigas, los tramos, cuáles son las cargas en los nudos, y luego viene una opción que es cargas puntuales, no necesariamente en los nudos, sino en tramos, y otra opción que son cargas distribuidas en los diferentes elementos. Entonces, vamos a hacer un primer ejemplo, que es una viga simplemente apoyada, y que tiene otra. Esta tendrá un apoyo de primera especie, de segunda especie, es decir, que provee las dos fracciones verticales y horizontales, un apoyo intermedio vertical, y que va a estar
articulada con otra viga que tendrá un apoyo en la punta, un apoyo vertical en la punta. Le podemos definir, por ejemplo, una fuerza aplicada en el medio del tramo de la segunda viga y, por ejemplo, una carga distribuida en todo el largo de la primera viga. Bueno, como acá tenemos un apoyo vertical que está en medio del tramo de una viga, nosotros lo que podemos hacer en el software es dividir ese elemento en dos, y acá quedará un nudo donde está aplicado el apoyo de primera especie, pero a los efectos ya vamos a ver que si nosotros no le definimos ninguna articulación, todos los tramos que definamos van a formar parte de la misma estructura. Entonces, vamos con la definición. Por ejemplo, podemos definir, cuando apretamos coordenadas de nudos, nos aparece esta opción, y cuando hacemos clic, nos aparece el número de nudo, 1, con coordenadas X, 0 y 0. Si apretamos Enter, nos aparece el número 2, con las coordenadas, vamos a ponerle 2 metros hasta el primer apoyo y 1 metro hasta la articulación. Entonces, cambiamos las coordenadas en X, ponemos 2, y cuando apretamos Enter aparece el tercer nudo. Ahora las coordenadas en X de donde va a estar la articulación va a ser 3, y luego tendremos que definir un cuarto nudo para el segundo tramo, donde la coordenada del último apoyo, si esto es 2 también, va a ser 5 en X y 0 en Y. Como pueden ver, han aparecido los puntos acá abajo. Lo podemos ir a View, Zoom, Box, y con esa opción vamos a poder acercarnos a lo que es la geometría de nuestro problema. Una vez definidos los nudos, vamos a Boundary Conditions, que serían las restricciones, y fíjense, tenemos la opción de desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación. En este caso, en el nudo 1, que sería de coordenadas 0,0, le vamos a definir el apoyo de primera especie. Entonces, en dirección de X, está por defecto free, que sería sin ninguna restricción, y vamos a ponerlo fijo en X. Luego pueden ver que en el gráfico aparecieron está el punto, y aparecieron dos rayitas, que está indicando que tiene tope en esa dirección, digamos, que no se puede mover en la dirección X. Bueno, si vamos a Y y lo fijamos, aparece el gráfico del apoyo fijo. En rotación está libre, así que lo dejamos libre. Y después, ¿se acuerdan que el número 2 tendría una reacción o una restricción en Y solamente? Finalmente, para terminar de definir nuestros apoyos, en el nudo 4, no en el 3, lo editamos, tenemos una fijación, un apoyo en dirección Y. Perfecto, entonces podemos cerrar esta ventana y vamos a definir los elementos, las vigas. Entonces, cuando hacemos clic acá, nos aparece que el elemento, el member 1, va desde el nudo 1 hasta el nudo, tenemos que editar y poner el 2. Después aparece una serie de datos acá, que tiene que ver con el método de rigidez. Nos va a aparecer por defecto un área de tantos centímetros o unidades de longitud del cuadrado, de 10, por ejemplo, un momento de inercia y un módulo de Young del material, un módulo de elasticidad, y al final nos indica que ese elemento, si va del nudo 1 al nudo 2, tendrá una longitud de 2 metros. Ustedes pueden dejar por defecto estos datos de secciones que definen qué sección, qué momento de inercia tienen de viga. Eso ya lo van a estudiar en materias las materias que siguen, pero que no afecta, si la estructura isostática no afecta
los esfuerzos que va a transmitir o que van a tener cada uno de esos elementos. Entonces, ahí después ven que hay una ventana, una columna que dice I-release y J-release. Es decir, sería liberar al giro el nudo I, o sea, el primero que definimos, que en este caso es el 1, y el nudo 2, como el nudo J. En este caso, como la primera viga la hemos definido en 2 tramos, no vamos a liberar, o sea, no vamos a poner una articulación en ninguno de los 2 extremos, para que el siguiente elemento que va a girar desde el nudo 2 al nudo 3 tenga una continuidad estructural con el primero. De esa forma queda definido entre estos 2 elementos el primer tramo de la estructura. Luego definimos el miembro 3 que irá desde el nudo 3 al nudo 4. Pero, bueno, fíjense que ahí apareció automáticamente un cuarto elemento que podemos hacer clic derecho y podemos poner delete o borrar esta línea. Entonces, de esta manera queda definido una viga continua, pero que no tiene una articulación en el medio. Si nosotros ponemos las cargas y ponemos calcular, el software nos va a dar un resultado que no es el que estamos buscando, porque, primero, que esta estructura tal cual como está definida ahora no es isostática, y segundo, que va a poder transmitir un momento entre un elemento y otro como si fuera toda una viga continua. Entonces, lo que podemos hacer es definir la articulación, y eso lo hacemos, por ejemplo, en el elemento 3, liberando el nudo I. Entonces, fíjense, cuando hacemos clic ahí, tenemos las 2 opciones, nudo I y nudo J. En el nudo I, si lo articulamos, va a aparecer un circulito que indica que ahí va a haber una articulación. Perfecto. Hemos terminado para este ejemplo de definir cuáles son los elementos, los miembros. Y el caso siguiente, vamos a definir la carga puntual, por ejemplo. Bueno, en este caso, la carga puntual está en el medio del último tramo, entonces no será una carga en joint, o sea, en un nudo, sino que será una carga puntual en el tramo. Entonces vamos a obviar este paso y vamos a definir una carga en el tramo. Cuando venimos acá, elegimos en qué elemento queremos definirlo, en el elemento 3, que va a ser en dirección I, y que va a tener una magnitud de, por ejemplo, menos 10, y acá de vuelta las unidades hemos elegido consistente, así que eso podrá ser 10 newtons, 10 kilonewtons, 10 meganewtons, o lo que fue. Y la otra nos dice en qué lugar. Bueno, yendo desde el nudo I hacia el nudo J, lo definiremos a 1 metro, por ejemplo. Perfecto. Cuando hago, hice Enter, entonces me apareció la opción para la siguiente definición de carga. En este caso no tenemos, así que lo vamos a borrar. Entonces, vamos ahora a cargas distribuidas. Hay una opción acá que nos permite definirlo directamente desde acá o de acá, desde el menú gráfico. Vamos a ver si desde View podemos poner que nos indique cuáles son me ponga la identificación de los nudos, ponga la identificación de los miembros, de los elementos, ver o no las condiciones de borde, y bueno, a ver, acá podemos ver entre ver y no ver las cargas, eso es lo que estaba buscando. Como ya lo hemos definido, ya está definida, ahora podemos activar para ver las cargas puntuales. Nos faltaría definir la carga distribuida constante en el primer y el segundo miembro. ¿Se acuerdan que el primer y segundo miembro era la primera parte de nuestra vida continua? Entonces vamos a cargas distribuidas,
cuando hacemos clic aparece y por defecto aparece en el miembro 1, en el elemento 1, en dirección y nos pide la magnitud con la cual empieza esa carga distribuida y la magnitud con la cual termina, con lo cual podríamos definir, por ejemplo, una carga trapezoidal. Si ponemos, si esa carga constante de 1 kN, tenemos que poner para abajo, ponemos -1 en la magnitud de entrada, con la que empieza, y -1 con la que termina. Pero esa es la primera parte de esa vía continua que habíamos dicho. Entonces, en el elemento 2 vamos a definir, y por defecto se puso el mismo valor, así que tendríamos ya definido la carga continua sobre ese primer tramo. Entonces, una vez que hemos hecho esto, hemos terminado de determinar, de decir los software cuáles son la geometría, dónde están ubicados los nudos, cómo están unidos esos nudos, cuáles son los apoyos y cuáles son las cargas que están actuando. Entonces, podemos ir a calcular Solve. Bueno, la calculó. Entonces, podemos, por ejemplo, apagar la visualización de las cargas para que no moleste. Y podemos ver, por ejemplo, cuáles son las reacciones. En este caso, en el nudo 1 hay una reacción vertical, de menos 1,75 y en el nudo 2 una reacción vertical positiva hacia arriba de 9,75. En el nudo 4 tenemos una reacción vertical hacia arriba de 5. En total, no tenemos reacciones en X ni tampoco en momentos y vemos que las reacciones verticales totales sumadas son de 13 hacia arriba. Si nosotros verificamos cuál es la carga que le habíamos puesto 10 hacia abajo en la carga puntual y 1 kilonewton o 1 por metro o por unidad de longitud, esta viga tiene 3 metros, así que 3 más 10 es 13, digamos, concuerda con las cargas que habíamos colocado. Luego podremos ver cuáles son los desplazamientos. Esto es propio del método de rigidez. En estructuras isostáticas no calculamos cuáles son las deformaciones o los desplazamientos de los números. Y luego podemos ver cuáles son los diagramas de momento y de corte en las siguientes vías. Por ejemplo, acá lo que está mostrando es una tabla donde tenemos los diferentes elementos y tenemos diferentes secciones a lo largo, por ejemplo, por defecto 5 secciones a lo largo de esa viga, igualmente espaciados, y nos muestra cuál es la carga axial, en este caso ninguna tiene carga axial, cuál es el valor del corte en las diferentes ubicaciones de ese miembro y cuál es el valor del momento que tiene. Y también podremos ver cuáles son las deformaciones que si apretamos acá, podemos ver un diagrama de axial que es nulo, así que no vemos nada. Esta sería la deformación, que es muy pequeña, por eso no se puede ver. ¿Cuál es el diagrama de corte? Y cuál es el diagrama de momento de esa estructura. Para ver, cuando nosotros hemos puesto, estas son las reacciones verticales, graficadas, y cuando nosotros hemos puesto cuáles son las fuerzas, los elementos, acá nos aparecen que el corte tiene esfuerzo positivo y negativo, y en momento también hay tramos, bueno, en este caso sí, hay tramos negativos y positivos. Para eso tenemos que ver cuáles son la definición de positivo y negativo, y eso nos indica en el manual. Entonces, si van a la ayuda o del manual, les abre una ventana donde con Help, desde Help pueden ver, leer el manual y ver cuáles son las definiciones que, por definición, cuál es el momento positivo y cuál es el momento negativo, lo podrán cotejar con sus resultados. Si en cambio ustedes quieren, por ejemplo, definir una estructura reticulada, ustedes, bueno, vamos a poner un nuevo ejemplo, no vamos a guardar cambios, entonces tendremos que definir
las coordenadas que van a formar parte de esa estructura reticulada. Vamos a hacer un ejemplo simple. Vamos a poner un nudo a 0,5 en X y 1. Y después vamos a poner un ejemplo donde, esto es un ejemplo de un reticulado muy simple. Estoy tratando de armar 5. Y en nudo 6 vamos a borrar esta línea. Y acá en View vamos a ver Zoom Box. Bueno, hemos definido ahí, he definido 1, 2, 3, 4, 5 nudos. Si yo quiero editarlo, puedo venir, vamos a editar este quinto nudo y en la coordenada y también. Bueno, perfecto, esa es la geometría que yo quería inicialmente. Le definimos las condiciones de borde. Podremos poner que el primer nudo esté restringido en X y en Y. Aparece el apoyo simple. Y luego podemos poner en el quinto nudo, por ejemplo, un apoyo en Y solamente. La precaución que tengo que hacer para los nudos distribuidos, para los reticulados, es que vamos a liberar el momento en ambos extremos de todos los elementos, para que realmente se comporte la estructura como reticulada. Si yo dibujo los nudos y defino la geometría y demás, va a calcular, pero va a calcular una estructura hiperestática. Entonces, cuando definimos nudos, venimos acá, ponemos desde el 1 al 2, por ejemplo, desde el 1 al nudo 3, sería la diagonal, si no me equivoco, desde el 2 al nudo 3, luego desde el nudo 2, nudo 4, desde el nudo 4 al nudo 5, desde el nudo 3 al 4, al 5, y desde el nudo, lo podría definir al revés, desde el nudo 5 al nudo 2. Entonces, de esta forma quedó definido el reticulado con apoyo fijo y vamos a poner los números, a mostrar los números de los nudos y el número de los miembros o de los elementos. En este caso, yo me olvidé de liberar ambos extremos para cada uno de los elementos. Bueno, acá habría que ver, porque si el reticulado, perdón, en el método de rigidez, el giro de los nudos es una de las variables de cálculo, una de las incógnitas que tiene que calcular. Entonces acá tendríamos que definir articulaciones en los elementos para que los elementos no puedan transmitir esfuerzos de momento a los nudos, pero que cada nudo quede vinculado, liberado de los demás elementos, pero vinculado a uno de los elementos, porque si liberamos y el giro del nudo queda independiente y libre de todo, pueden introducir errores de que no pueda calcular, porque ese nudo queda libre y tiene que resolver una matriz de rigidez y demás, entonces no va a tener una solución correcta. Entonces tendremos que liberar la posibilidad de que cualquier elemento transmita momento a otro elemento, pero que el nudo esté vinculado con uno de los elementos que llegan a ese nudo. Luego definiríamos carga en los nudos, porque si definimos carga en los elementos, va a dejar de ser
reticulada. Entonces, acá le va a preguntar qué caso de carga. Y bueno, este programa está hecho para que se tomen diferentes tipos de carga, es decir, cargas que son permanentes o cargas que son de sobrecarga por el uso de esa estructura o una carga de, puede ser de viento o demás. Entonces se definen categorías de carga. Simplemente utilizan una, la L, que sería load, o dead load, que sería carga permanente. Y definen en qué dirección, en qué nudo. Vamos a definir, por ejemplo, en el nudo 2, una en dirección X o en X con una magnitud de 10. Y en ese mismo nudo podríamos definir otra carga, pero que está actuando en dirección vertical, con una magnitud de menos 5, por ejemplo. Lo voy a borrar, esta última carga. Más. Perfecto, y ahora sí ponemos para ver, ahí se pueden ver la carga horizontal de 10 y de 5. Bueno, esta es un repaso, una introducción de cómo se utiliza el software. Espero que les sea útil para poder verificar los ejemplos calculados a mano o directamente administrar los esfuerzos en cualquier tipo de